Las sugerencias del Check. Oye, y en las mentiras se lleva una mención honorífica, Reforma, con este asunto de que supuestamente López Obrador y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, habían inaugurado una obra fantasma, que no había acueducto y que no iba a llegar el agua a la zona metropolitana de Monterrey. Ya se explicó que son 100 kilómetros de acueducto y que van desplazando el agua, se va llenando por tramos y se va desplazando, que estaría llegando mañana, pasado, ya en estos días, 1,000 litros de agua por segundo, 5,000 hacia diciembre. Sí, ya de hecho ya algunas está llegando, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto es un proceso, ya lo habían anunciado desde antes, hoy hacen muy detalladamente toda la información que tiene que ver con este asunto y en donde añaden que incluso las empresas que participaron en todo este trabajo tuvieron que sacar un comunicado enmendándole la plana al Reforma, lo sacaron en Milenio. Bueno, vamos a ver porque hoy definitivamente se le dedica por entero al Reforma el quién es quién de las mentiras. En el quién es quién de las mentiras de esta semana se desmintieron las siguientes campañas de desinformación en los medios. Reforma y El Norte mienten para descalificar la puesta en marcha del acueducto El Cuchillo 2, obra destinada a mitigar los problemas de agua de la ciudad de Monterrey y su zona conurbada. La obra está completa, pero echarla a andar toma de 7 a 10 días para llenar 90 kilómetros de tuberías y depósitos de agua. Se puso en operación la primera etapa de la obra el pasado 13 de septiembre, donde se retiró el tapón de la obra de toma y se arrancó la planta de bombeo cero. Con ello, se inició el llenado paulatino de la tubería y sus tanques de sumergencia que, por seguridad técnica, requieren cerca de 10 días para llenarse por completo. Se afirma en Reforma y otros medios que en el presupuesto para 2024 se endeuda al país, advirtiendo de un supuesto nuevo Fobaproa. El endeudamiento del gobierno en relación con el PIB es de los más bajos, no solo respecto a otros gobiernos mexicanos, sino también respecto a otros gobiernos del mundo. Nuevamente el Reforma afirma que se está intentando imponer un nuevo impuesto al ahorro, lo cual es totalmente falso. Infobae, Ricardo Alemán y algunos otros medios y publicaciones afirmaron que en el presupuesto se comprará un nuevo avión presidencial, lo cual es falso. La Sedena aclaró que no se comprará un nuevo avión presidencial. León Krause, Emilio Álvarez y Casa, Sergio Sarmiento, Javier Lozano, entre otros, se quejaron de la participación de Rusia en el desfile del 16 de septiembre, sin comentar que en el sexenio de Felipe Calderón ocurrió exactamente lo mismo y que es común la participación simbólica de países extranjeros en este tipo de desfiles militares. Estas fueron las principales mentiras de la semana. Recuerde que hay que informarnos con cuidado y es importante verificar la información antes de compartirla para frenar la infodemia. Mañanera 360. Muchas noticias falsas, ¿no? Oye, lo del avión, es que sí, lo del avión. Impresionante. Pero justo por decíamos que por entero, y entonces nuestros compañeros de Infodemia se dieron a la tarea de irse más atrás y una panorámica, pues, de las mentiras que sistemáticamente se avienta el Reforma. Vamos a ver. Reforma, el corazón de la desinformación de México. La emergencia del sistema eléctrico nacional, la quiebra y contaminación de Pemex, los contratos fantasmas del Instituto Mexicano del Seguro Social son tan solo algunas de las noticias falsas que se han publicado en las páginas impresas y digitales del diario Reforma, que se ha convertido en el corazón de la desinformación de México. 1. Falso infarto del presidente López Obrador. En abril de 2023, luego del tercer contagio de COVID-19 del presidente, desde sus espacios de opinión, trascendidos y columnas, Reforma alimentó los rumores de un falso infarto del presidente y especuló sobre las posibles consecuencias de este. 2. Falsa emergencia del sistema eléctrico nacional. El 21 de junio de 2023, desde su primera plana, Reforma acusó falsamente la entrada en emergencia del sistema eléctrico nacional. Un día después, la CFE desmintió la nota
aseguró que cuenta con la capacidad para abastecer la demanda de 47 millones de usuarios en el país, incluso durante el verano. 3. Falsa quiebra en Pemex. Varias de las primeras planas de reforma del mes de julio de 2023 fueron dedicadas a desinformar sobre la situación financiera de Pemex y la falsa extensión y consecuencias de un derrame en su plataforma Ekbalam en Campeche. El 26 de julio, el director de Pemex, Octavio Romero, ofreció una conferencia de prensa para desmentir las noticias falsas contra Pemex. Aseguró que la paraestatal tuvo utilidades en 2022 por 100,000 millones de pesos y durante el primer trimestre de 2023 por 57,000 millones de pesos. El año pasado, Pemex tuvo utilidades por 100,000 millones de pesos. En el primer trimestre de este año, tuvimos utilidades por 57,000 millones de pesos. Agregó que el derrame de Ekbalam sí fue reportado a las autoridades correspondientes, contrario a lo que afirmó Reforma. Detalló que la mancha producida por el derrame de la sonda fue de 9.63 kilómetros y no 400 kilómetros cuadrados, como publicó Reforma. A pesar de la aclaración de Pemex, el diario insistió en desinformar a sus lectores sobre la extensión del derrame. 4. Falso que el IMSS otorgó 1,100 millones de pesos a empresa fantasma. El 14 de agosto, Reforma publicó que el IMSS otorgó 4 jugosos contratos por más de 1,100 millones de pesos en asignaciones directas o licitaciones para favorecer a una empresa turbia con domicilios fantasma. El Seguro Social informó que la empresa señalada dio aviso de modificación de cambio de domicilio y cuenta con inscripción ante la Dirección General de Registro Público de Comercio desde el 2006. Además de los 4 contratos mencionados, 3 fueron por concurso de licitación. Infodemia. Y bueno, ya decíamos de una columna de Raimundo Riva Palacio que pareciera que quiso alertar a su ex jefe, Carlos Salinas de Gortari, de que supuestamente López Obrador estaba buscando llevar a la justicia a Salinas por la presunta tortura a Mario Aburto, el que manejaron como asesino solitario de Colosio, y muchos pues no nos chupamos el dedo de que haya sido un asesino solitario. De cualquier manera, pues él en estos momentos, junto con su familia, se ha defendido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alegando que lo han torturado, pero Riva Palacio lo que quiere hacer es desinformar para sostener que hay una embestida política en contra de Carlos Salinas de Gortari. Las diferencias son ideológicas, claramente, ¿no? Salinas representa el proyecto de nación neoliberal y López Obrador el proyecto de nación progresista. Pero ha dicho el presidente, de hecho, desde su toma de protesta, que a él no le parecía buena idea irse en contra de los expresidentes porque iba a llevar mucho tiempo. De entrada, bueno, ya vimos cómo está el Poder Judicial, ¿no? Sí, ¿no? Y lo puso a consideración de ¿Sí? la población y bueno, ya sabemos cómo va esta historia, pero bueno, a propósito de este tema, que tiene que ver también con este mundo de la desinformación, porque de dónde saca esas cosas, pero más allá de dónde saca, pues poner por delante la información de que no hay ninguna investigación o ninguna acción judicial que se esté contemplando. Estaba yo viendo Riva Palacio, que viene desde la época de Salinas. Era de los predilectos de Salinas, o sigue siendo, según su fuente, que es la de aquí de el Pegaso, sí, del patio central, su fuente. Dice que voy a llamar a cuentas a Carlos Salinas porque lo va a acusar Aburto, el que presuntamente asesinó a Colosio. No presuntamente, sí, él fue el que lo asesinó a Colosio, porque yo lo voy a llamar a Salinas a cuentas porque torturaron
aborto. ¿Y de dónde saca esto? Pues, o sea, aquí aprovecho para decirle al licenciado Salinas que pues no se preocupe porque no he recibido ni un solo informe, ni un escrito sobre esto. Pero ya voló. Imagínense si así van a tener futuro. Y ahí está en Televisa. Y es que esta reflexión estaba acompañada de otra, ¿no? O sea, porque esta misma prensa que se encarga a hacer campañas de infodemia es también la que de pronto pone y quita liderazgos, pone y quita candidatos, y dice el presidente, pues, o sea, con este periodismo, con esta prensa, no es fácil un liderazgo político, el oficio de la política de entrada, dice, es difícil el presidente, y bueno, ya se ve porque de pronto pues tiene huecos, digamos, en los resultados que obtiene, ¿no? Así es, y habló de su congruencia, porque López Obrador ha sido más tiempo opositor que gobierno, ya sea que estuvo en su momento como jefe de gobierno y ahora como presidente, pues ha tenido más tiempo de vivencia en la calle, en las comunidades, recogiendo los sentimientos de la nación, pero también al mismo tiempo oponiéndose a asuntos como cuando querían ponerle el IVA a alimentos y medicinas. Entonces dice, ha habido congruencia, lean mis libros, mis 18 libros, a ver si hay sorpresas. Y bueno, pues ahí también desliza sobre su tesis, ¿no? Que tanto le han criticado a López Obrador que tardó en graduarse y todo esto. No fue casualidad. Y bueno, no fue casualidad porque ahora en la discusión está un tema relacionado con la que va a ser la candidata presidencial opositora, que resulta que pues sí se fusiló varios párrafos para presentar su informe en la UNAM y así graduarse, ¿no? Xóchitl Gálvez, que ya dijo, ¿qué tanto es tantito? No, solo son 6 párrafos, no es nada. Pero cómo se fueron en su momento en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Me imagino que Guillermo Sheridan ya debe estar haciendo una investigación, ¿no?, del informe de Xóchitl Gálvez. Sí, no, y que ya va a ser publicado todo esto por Latinus y por Reforma. Y todo, ¿no? Sí, que salió el tema, se lo preguntaron directamente al presidente y justo fue esa su reflexión, ahora la vamos a ver, pero lo traía, ¿no? Sí, lo traía sí, en la sí, mente porque cuando hace toda su reflexión y su historia de su trayectoria política en el activismo y como estudiante y, en fin, cosas que hemos también platicado aquí, pues de repente deslizó además como con mucha travesura el tema de su propia tesis. Vamos a ver esta partecita que fue antes de que le preguntaran sobre el plagio en la tesis de Xóchitl Gálvez. Si yo lo que quería era estudiar, llegar a cuando menos una licenciatura y a ver cómo le hago para obtener el título, ¿no?, y hacer la tesis. Pero ¿y qué tal que luego hago maestría y hago doctorado y me voy a una universidad del extranjero? Y yo, que nací en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, llego a vivir en una residencia en Las Lomas y tengo pues un departamento, cuando menos en Miami, y una casa de campo. Oye, subrayar esto, que tardó el presidente en graduarse, pero no plagió. En el caso de Xóchitl Gálvez, este informe para graduarse es de 2010. Tardó, y bueno, pues resulta que plagió. Pero ella dice que es poco, ¿no? No, que solo son 6 párrafos. A ver, lo importante aquí es que ella lo aceptó. O sea, ¿Sí? digamos, Sí. No, sí, pero poquito. O sea, vamos a ver cómo lo dijo, porque para que no se lo andemos aquí describiendo. Entonces, lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno. Pues es obvio que estoy refiriéndome al programa de cambio climático. Algunas referencias técnicas de equipos muy específicas
Y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son 6 párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional. Así como se habló del plagio de la señora Yasmín, espérense porque seguro López Dóriga y lo de Mola, Sheridan, todos esos van ahora a hablar sobre el tema. Espérense porque no tarda, se toca el tema, ¿no? Y en el Reforma también, no hay que comer ansias. O sea, ahí viene toda la información, pero yo no puedo hablar de eso.